Vamos a dedicar este último tramo de esta asamblea para poder compartir las conclusiones y las inquietudes que derivan de cuanto hemos meditado, cuanto hemos intentado profundizar de lo que es el misterio de la Iglesia. A partir de esta premisa, voy a recordaros quizás las ideas más fundamentales que hemos venido trabajando a lo largo de este fin de semana. Lo primero, considerar que la Iglesia como tal es un misterio donde, como hemos visto, se conjuga la experiencia de lo divino con la experiencia de lo humano. La Iglesia ha sido querida por Dios, ha sido preparada admirablemente a través de la historia de la Antigua Alianza, ha sido constituida por Cristo en la plenitud de los tiempos, con su palabra, con sus obras, se ha manifestado en la historia de la humanidad a través de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y tiene la misión de conducirnos a todos hasta nuestra meta definitiva, que es el cielo, del cual la Iglesia de algún modo se hace para todos nosotros como ícono visible de lo que es nuestra vocación de eternidad. Como tal, la Iglesia está llamada a ser para nosotros el lugar del encuentro con Dios, el lugar de la celebración del misterio de la fe, el lugar donde se establece la comunión entre Dios y los hombres y a través de esa comunión recibimos la fuerza, la gracia, la vida del Espíritu necesaria para que se establezca esa comunión con los demás. Algo que posiblemente, si lo viéramos desde una perspectiva meramente humana, sería prácticamente imposible, pero que con la ayuda del Espíritu, con la ayuda de esa gracia, hace posible que podamos tener un mismo sentir, un mismo corazón, una misma alma, y procuremos todos alcanzar el fin de lo que la Iglesia procura y quiere a través de la misión que le ha sido confiada, una misión que decíamos en su momento se realiza a través, y especialmente de los fieles laicos, a través de esa triple participación en el munus de Cristo, en la tarea de Cristo como sacerdote, profeta y rey. Todos y cada uno de nosotros, como fieles cristianos, estamos llamados a poder unirnos a Cristo en esta triple tarea: tarea de santificación, tarea de enseñanza y tarea de servicio dentro de nuestra pertenencia al reino de Dios. Efectivamente, por el bautismo todos somos sacerdotes, profetas y reyes y estamos llamados a santificar la Iglesia a través del ofrecimiento de todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida en unión con Cristo en las celebraciones litúrgicas, a través de la apertura del corazón a la sagrada liturgia. Estamos llamados a la enseñanza a la hora de transmitir y comunicar el Evangelio a través de nuestras conversaciones, a través de nuestras tareas, a través de nuestra cercanía con las personas que están a nuestro alrededor. Estamos llamados a iluminar a todos, cumpliendo una función profética, anunciando el Evangelio de Cristo, y tenemos que ser partícipes de este reino, en la lucha constante e implacable, ¿no?, del espíritu del mundo contra el espíritu de Dios, en ese combate espiritual donde confiamos que la gracia obra en nosotros, esa asimilación perfecta del Evangelio del Reino, para que luego nos dispongamos a ofrecer nuestra vida en servicio y en entrega generosa a los demás, conforme a lo que el mismo Cristo nos ha pedido, a la hora de ser de algún modo verdaderamente partícipes del reino que ha inaugurado nuestro Señor. Es una tarea que nos plantea a todos y cada uno de nosotros dimensionar la estructura jerárquica de la Iglesia, de cómo ministros sagrados y fieles cristianos, todos los que de alguna manera hacemos parte de este gran misterio de la fe, nos vamos
uniendo, nos vamos ayudando mutuamente para que la Iglesia sea fiel a su naturaleza y a su misión. Y es un compromiso que tenemos todos. Es importante recordar que la Iglesia no la forman solo el Papa, los obispos, los presbíteros, los diáconos, los consagrados, sino, como decía San Juan Pablo II, que él consideraba que el tercer milenio iba a ser el del protagonismo de los laicos. Creemos que de alguna manera, todos seamos consecuentes y responsables a la hora de aportar nuestro granito de arena para que esta Iglesia sea esa Iglesia una, santa, católica y apostólica. Una, santa, católica y apostólica. Hermanos, para llevar a cabo esta tarea y asumir este reto, el reto de llevar a la Iglesia a la perspectiva de su verdadera expresión y naturaleza, es importante que asumamos, en primer lugar, nuestra propia conversión. Que trabajemos intensamente por nuestra santificación, porque es la santidad de la Iglesia, de aquellos cuyos miembros podemos considerar piedras vivas que se van sumando a la construcción de este gran edificio espiritual, es la garantía de la permanencia del Espíritu, para que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a considerar que somos templos en los que el Espíritu Santo se hace presente para guiar y conducir a todas y cada una de nuestras comunidades hacia la perfección plena de Cristo en el amor, hacia la estatura adulta de Cristo, para no solamente nuestro bien, sino para el bien de todos los que el Señor en algún determinado momento nos ha confiado como rebaño específico y particular, sobre todo cuando lo vemos a la luz de la misión, a la luz de esto que nos permite congregarnos y ser partícipes del porqué de esta asamblea. Entonces, simplemente dadas estas conclusiones y recordando que yo os pido que consideréis que la única forma de vivir esta experiencia de vida y comunión es considerándola de arriba hacia abajo, considerándola desde Dios, desde su origen, desde su relación con las personas divinas, desde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que desde allí podamos transmitir de algún modo a través de nuestra vida la fuerza extraordinaria de la presencia de la gracia en la espiritualidad de comunión, que es el gran reto que tenemos a la hora de construir a la luz de una asamblea, aquellas mejoras que de algún modo hagan experimentar que estamos siendo continuamente enriquecidos por el Espíritu de Dios para que la misión cumpla la tarea que el Señor le ha sido encomendada. Pastores, sacerdote y fieles. ¿De acuerdo? Al unísono, en la misma dirección, sabiendo que lo que realmente aúna nuestros esfuerzos es la disposición de una gracia que quiere llevarnos siempre en dirección hacia Cristo, hacia su presencia, y que esa presencia que ilumina nuestra fe se celebre con el corazón abierto y dispuesto a acoger todo cuanto Dios nos quiere ofrecer para fortalecer esa comunión, para que cuando salgamos por esa puerta seamos Iglesia. O sea, no solo a través de la fe en la que creemos, en la fe que celebramos, sino especialmente en la fe que vivimos. Así que eso es un poco como la conclusión, recogiendo un poco todo lo que hemos meditado a lo largo de este fin de semana, para que asumamos ese compromiso. Eres Iglesia. Eres Iglesia. Eres oveja del rebaño del Divino Pastor. ¿O quieres ser una cabra? Padre, yo iré por mi cuenta. Pero es que esto no te hace Iglesia. Eso no te hace oveja del rebaño. Entonces te hace una cabra. Una cabra loca.
Entonces, vamos a asumir de algún modo esa tarea de una manera muy comprometida, pidiendo la gracia para que el Señor nos ayude a corregir todos aquellos elementos que también hemos contemplado a lo largo de este fin de semana y que no colaboran, no contribuyen a la comunión, sino lo que generan es división y generan de alguna manera como desasosiego, cansancio. La Iglesia de Cristo es una iglesia que, inspirada por el Espíritu Santo, es viva, es novedad, es santificante. Es de algún modo para nosotros, para todos y cada uno de nosotros, garantía de encontrar las herramientas necesarias para nuestra plena realización como hijos de Dios y como ciudadanos del cielo. ¿Acaso no es la aspiración de nuestro corazón? ¿Acaso no es lo que buscamos cuando venimos aquí? ¿O somos, como lo decíamos al principio, una mera sociedad de personas que se reúne aquí buscando un fin común? Pues sí, Padre, yo quiero ser iglesia. Yo quiero ser iglesia. Y si quieres ser iglesia, evidentemente, por donde tienes que empezar es por la purificación de tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor. Purifica todo aquello que en algún determinado momento te impide aportar tu granita de arena a esta comunión eclesial, y seguro que todo esto procurará un enorme bien para vuestra misión y os ayudará a que, en comunión con vuestro pastor, y en esa actitud que hemos meditado hoy, de docilidad, de apertura, de servicio, podamos hacer de esta una comunidad fuerte en la fe, porque la urgencia de este mundo así lo pide. Porque en medio de todos los retos que hemos contemplado en el día de ayer y que hemos madurado y que hemos meditado y que hemos compartido, necesitamos que cada iglesia particular, que cada comunidad particular y en concreto esta misión, contribuya al bien espiritual de la Iglesia y como respuesta ante la provocación de todo lo que en este mundo impide que la Iglesia cumpla su misión. Así que es o dejarnos arrastrar por el individualismo, por el relativismo, por la secularización de lo sagrado, para que de algún modo tengamos una sensación de que de algún modo lo único importante en la Iglesia es lo del mundo, y perdamos de vista algo que es extraordinario, que la Iglesia es donde mora Dios, y que por esa razón y conforme a la naturaleza que el fundador le ha confiado a la misma Iglesia, estamos llamados a ser luz para ese mundo plagado de oscuridad y de tinieblas que está a nuestro alrededor. Así que yo simplemente os pido que hoy, en la celebración eucarística, máxima expresión de esta comunión, aquí, ahora, porque será con lo que culminaremos esta asamblea, ofreciéndole a Cristo, al Padre, ofreciéndole lo mejor que podemos ofrecer, que es nuestra disposición de unirnos a Cristo en el ofrecimiento y en la entrega de nuestra propia vida, que el Señor nos selle con su Espíritu y con su gracia para que podamos llevar a cabo el cumplimiento de esa tarea, porque esa tarea, ¿cuándo empieza? El jueves, a lo mejor el viernes, no, ¿cuándo empieza? Ya, empieza ya, dadle a esta misión esa novedad, la novedad de la gracia, No hay ningún esfuerzo a nivel social, a nivel de acogida de necesidades,
que de algún modo sea fructífero si no va ligado a la gracia y al don de Dios. ¿Queréis ser una ONG? ¿O queréis ser iglesia? Entonces dejemos que la gracia de Dios, que el Espíritu de Dios nos guíe. Dejemos que desde arriba, la gracia nos renueve. Y que abandonemos, ¿no?, nuestra visión demasiado secular o mundana, ¿no?, que muchas veces reduce a la Iglesia como a una asociación que presta un servicio a la comunidad, sin trascendencia y sin fundamento espiritual. Rezad, orad, uníos a Dios. Una iglesia unida, una iglesia fortalecida en la comunión, es una iglesia que ora, porque sabe que toda gracia, ¿de dónde le viene? Le viene del Señor. Pero así como de alguna manera viene del Señor esa gracia, necesitamos que esa gracia salga por esa puerta y se comprometa de verdad y de corazón a la hora de mostrar a quien tiene necesidad, a quien busca, incluso sin saberlo, lo que la Iglesia contiene en su propio misterio, para que le podamos ofrecer con la vida, le podamos ofrecer con el corazón, pues todo lo que de algún modo se constituye en riqueza y que es fuente de alegría y de gozo para los que seguimos a Cristo. ¿De acuerdo? Una iglesia viva, una iglesia alegre, a pesar de las dificultades y la adversidad, porque lleva consigo la marca y la seña de aquel que ha vencido a la muerte, de aquel que ha vencido la oscuridad y el mal, que es nuestro Señor Jesucristo, nuestra cabeza, la cabeza del cuerpo de la Iglesia. ¿Vale? Quisiera dejar un espacio por si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Antes de eso, yo os pido perdón de corazón si en algún determinado momento alguna palabra, alguna enseñanza, algo de lo que se ha transmitido aquí pudo haber causado en el corazón de cualquiera de vosotros inquietud, dificultad. Siento mucho si no ha habido la delicadeza o la cercanía para poder entender las diversas luchas o sufrimientos que podemos experimentar en nuestro corazón. Mi propósito, pidiendo al Señor esa gracia, es intentar que todos de algún modo abramos el corazón y nos dejemos interpelar por Dios. Aunque a veces incomode, porque es importante que entendamos que la enseñanza de Cristo para con nosotros lo que pretende es removernos y hacer que salgamos de nuestro pasotismo, de nuestra pereza, a veces de nuestra pusilanimidad. Creo que somos los primeros que tenemos que reaccionar y no ser conformistas. ¿Queréis ser conformistas en la vida? ¿Queréis ser conformistas? No. Por Dios, no seáis conformistas. No seáis conformistas. No seáis de los que os quedáis sentados diciendo: ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Es que por allí ni vuelvo. ¿Y qué vas a hacer? Si al final la iglesia se sostiene con las piedras vivas que se van integrando en la construcción de este misterio de fe y salvación. Así que acoged el llamado de esta misión, de este lugar de gracia, acoged el llamado y comprometeos. Comprometeos con el corazón y con la mirada de un Dios que ha querido que estemos aquí y que acojamos esta gracia porque nos ha amado desde toda la eternidad.
y porque quiere de algún modo que nos realicemos plenamente como hijos suyos. Amén. ¿Preguntas? Enzo, ¿qué hora? ¿Hasta qué hora, Enzo? No, ¿hasta qué hora? Tenemos todo el tiempo. Muy bien. La vocación al matrimonio. La vocación al matrimonio. Muy bien. Precisamente cuando hablamos de la imagen de la Iglesia como esposa de Cristo, hicimos unas cuantas apreciaciones, ¿no?, de lo que es este sacramento en la Iglesia. Hay sacramento del orden sacerdotal y sacramento del matrimonio. Para San Juan Pablo II, los dos sacramentos que nos ayudan a comprender el servicio que brota del corazón del hombre hacia la realización plena de nuestro proyecto de vida en el amor y en la entrega. Los matrimonios cristianos tienen una misión especial en la Iglesia. ¿Sabéis cuál es? Es la que determina en gran medida la sacramentalidad del matrimonio. ¿De acuerdo? Y es que los esposos cristianos están llamados a ser signo visible en medio del mundo del amor de Cristo por su Iglesia. ¿Qué os parece? Los esposos cristianos, por voluntad expresa del Señor, desde los orígenes de la creación, cuando Dios creó al hombre varón y mujer, y al crearlos para una mutua complementariedad, para que fueran una sola carne, quiso que el matrimonio fuera imagen visible del misterio de Dios. ¿Dios es un Dios solitario? No, Dios es comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ha querido que esa imagen de comunión quedara expresada a través del llamado al amor que experimenta el hombre y la mujer dentro de la consideración del sacramento del matrimonio. Una sola carne, como uno solo, es Dios, el Dios Trinidad. Bajo el sello divino del Espíritu, de la gracia, que es la que hace posible que entendamos el gran misterio que está presente en la indisolubilidad del matrimonio, conforme a las mismas palabras de Cristo, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero también sabemos que la institución del matrimonio y la familia, creo que expresado a través de una de las intervenciones ayer en la mesa redonda que hicimos, es una institución que es bastante atacada, que hay bastantes luchas y dificultades en la realidad del sacramento del matrimonio. Necesitamos una renovación desde dentro. Es importante que entendamos la sacramentalidad, desde dónde nos viene la gracia para que podamos amarnos con los mismos sentimientos de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? En la carta a los Efesios se dice claramente: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Esposas, sed sumisas a vuestros maridos. Entiendo que sea ahí que a la hora de decir esto haya que aclararlo muy bien, porque en la carta a los Efesios se dice, someteos mutuamente los unos a los otros en el amor de Cristo, lo cual significa que evidentemente la tarea de amarnos conforme a la gracia que hemos recibido de Cristo y la consideración del amor como entrega es de igual magnitud para el hombre y para la mujer. Ambos deben entregarse mutuamente y ambos deben de alguna manera someterse mutuamente. Sin embargo, dentro de la figura sacramental, dice el Señor, aludiendo al misterio de Cristo y la Iglesia: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la Iglesia y se entregó por ella. Recuerdo estar dando esta charla en un retiro de matrimonios, solo con maridos, solo con los hombres. Las mujeres tenían su charla aparte. Entonces, que no tengo pues ninguna cruz a mano,
yo tenía una cruz en la mano y le decía a los maridos, la del altar, sí, perdón. Le decía a los maridos, ¿amáis a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella? Y había un marido como Iván ahí, ¿no? Se quedó mirando la cruz y dijo, Padre, así me siento yo, así me siento yo. Más allá de la broma, amar a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia significa amarla como Cristo ha amado a la Iglesia, entregando su vida. Si el amor es entrega y todos entendemos que debemos entregarnos de esa manera, ¿cuál es el resultado de amarnos de esta manera? Lo que nos sale del corazón cuando amamos de esa manera es que nuestro corazón se rinde. El sometimiento del que habla San Pablo no es un sometimiento arbitrario, propio de la consideración tóxica, ¿no?, de un amor que se impone y que lesiona la dignidad de la persona. El sometimiento deriva del amor. Porque cuando uno es amado, de verdad, como nos ama Cristo, nuestro corazón se rinde. Y estamos llamados a vivir ese sometimiento mutuo, ese amor mutuo, para que nuestra respuesta sea esa respuesta de sometimiento en el amor, que no hay que confundirlo con el someternos sin la consideración de nuestra dignidad. El amor sufre muchísimas heridas. Muchas personas han sufrido las consecuencias de un amor tóxico, de un amor posesivo, de un amor que solo se entiende a la luz del propio beneficio, por tanto un amor egoísta. Hay que de algún modo reconocer la gran misión que tiene el matrimonio cristiano para, dentro de la experiencia de la vida de la Iglesia, manifestar la grandeza de ese amor. ¿Quiénes son los primeros beneficiarios de ese signo del amor de Cristo por la Iglesia presente en el matrimonio? Los hijos. Los hijos son los que son testigos de cuánto se aman unos padres para aprender a situarse dentro de la perspectiva de su propia vocación. Por eso es una responsabilidad inmensa dentro de la Iglesia y necesitamos matrimonios cristianos santos. ¿De acuerdo? No quiero decir con esto que las situaciones que podemos llegar a encontrarnos a nuestro alrededor, por matrimonios que se han destruido, por situaciones de personas que en algún momento no han podido encontrar con quién de algún modo llevar a cabo el cumplimiento de esta tarea, esté completamente desentendida de esta misión, porque todos estamos llamados a amar, sea cual sea nuestra condición, y hay que entender el amor como una entrega, y también tenemos que valorar a todas y cada una de esas personas que en la situación en la que se encuentran están llamadas a unirse a Cristo en el amor, y tenemos que saberlas acompañar, las tenemos que saber acoger. ¿Queda entendido? Muy bien. Recibe una misma adoración y gloria. Vale, a las dos preguntas te contesto. Primero a la segunda. La fe de la Iglesia se expresa a través de dos símbolos. Dos símbolos son como
como dos expresiones del misterio de la fe. El primero se conoce como el símbolo apostólico, llamado el credo corto, donde se expresa la idea que tú has dicho, ¿no? Donde se dice: solo creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Es el epílogo del credo y en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hemos dicho que cuando decimos creo en el Espíritu Santo y luego creo en la Iglesia, creemos en la Iglesia por ser la primera obra del Espíritu Santo. ¿Me explico? ¿De acuerdo? Y existe un credo que llamamos largo, que es el credo niceno-constantinopolitano. Hasta el nombre es largo. Este símbolo fue condensado a través de los dos primeros concilios ecuménicos de la Iglesia, de Nicea en el año 325 y de Constantinopla en el año 381. De ahí viene la palabra niceno-constantinopolitano, el credo de Nicea y Constantinopla. Y es el que conocemos como el credo largo, ¿de acuerdo? Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, ¿no? ¿De acuerdo? Esta expresión está en el credo de Nicea, ¿de acuerdo? Y nosotros los sacerdotes, dentro de la celebración de la Santa Misa, ¿vale?, tenemos la opción de decir el uno o el otro, que de por sí, sobre todo y especialmente, pues vamos a decir que el primero es mucho más querigmático, el primero es está más condensado y el segundo tiene expresiones mucho más teológicas, fruto del esfuerzo que tenía la Iglesia por definir algunas cuestiones doctrinales importantes acerca del misterio de Dios. Pero ambos son válidos dentro de la celebración de la Iglesia, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ¿la Iglesia es una? Es una porque el Señor quiso y lo expresó en la última cena con sus apóstoles, que el Señor quería que hubiera un solo rebaño bajo el cayado de un solo pastor, parafraseando a San Pablo: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre y Dios de todos. Una Iglesia, ¿de acuerdo? Santa, porque el Espíritu Santo está presente en la Iglesia. Santa por la administración de los bienes santos que están presentes en la Iglesia, porque nos ofrece la gracia. Santa porque nos muestra de algún modo el modelo de los mejores hijos de la Iglesia, que a través de esa gracia han alcanzado la santidad. Santa, pero también al mismo tiempo frágil, débil y pecadora, porque está compuesta ¿por quién? Por los hombres. Cuando decimos creo que es la Iglesia santa, no decimos que la Iglesia sea perfecta, sino que lo que contiene nos ofrece a nosotros la posibilidad de alcanzar no solamente nuestra santificación, sino de procurar la santificación del mundo a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Propósito de la Iglesia. Por eso es santa. Católica, porque es universal, porque está llamada a ser sacramento de salvación para todos los hombres sobre la faz de la tierra, lo cual implica que la misión nunca acaba, porque tenemos que procurar, a través de la gracia, que el mensaje, el Evangelio y el conocimiento del amor de Cristo y su salvación llegue hasta los confines de la tierra, e incluso se renueve en los lugares donde creemos que hace falta renovar el anuncio de la salvación. ¿De acuerdo? Como aquí. Y es apostólica porque la Iglesia católica es la que garantiza la sucesión apostólica. Hemos recibido la fe a través de los apóstoles, que transmitieron esa fe a los que cogieron su testigo, una fe que ha llegado a nosotros a través de los que predicaron y anunciaron el Evangelio en esta tierra. ¿Como quién? En esta tierra, ¿quién predicó el Evangelio?
¿Quién trajo la fe a Alemania? Sí, en Alemania. Pero no escucho. O sea, no. Los apóstoles, no. ¿Quién predicó en esta tierra que estaba de alguna manera? Sabéis que la predicación de esta tierra se da como consecuencia de la incursión del Imperio Romano aquí. ¿Quién? Carlomagno, no. Yo os he pillado. San Bonifacio. San Bonifacio. El Papa, si no mal recuerdo, San Dámaso, encargó a los monjes irlandeses la predicación del Evangelio en Centroeuropa. ¿De acuerdo? Y fueron los que, como consecuencia, ¿no?, de la incursión de los pueblos de esta región, fueron los que intentaron, ¿no?, llevar a cabo el cumplimiento y la tarea. ¿Y de dónde le vino la fe a San Bonifacio? Si nos remontamos, viene por sucesión apostólica. Y los que de alguna manera continuaron esa fe hasta nosotros. Por eso podemos decir con propiedad que la Iglesia Católica es la que garantiza la sucesión apostólica, porque sabemos dónde está su origen. Por eso la Iglesia es apostólica. Y además porque está llamada a la apostolicidad, evidentemente, ¿no?, a la predicación, al anuncio, a la misión. ¿De acuerdo? Muy bien. Perdón. Y romana. Una aclaración. Nosotros venimos de Roma. Nuestra iglesia es San Bonifacio. O sea, San Vincent es San Bonifacio. Nada, muy bien. Y romana, porque nosotros, a través de esa apostolicidad, confiamos que en la persona de Pedro quedó constituido por mandato del Señor el que de algún modo fuera cabeza del colegio de los apóstoles. Y Pedro se constituyó en el obispo de Roma. ¿De acuerdo? Entonces, como Pedro se constituyó obispo de Roma, los sucesores de Pedro en la sede de Roma se constituyeron también como vicarios de Cristo, el romano pontífice, que es lo que significa que es el obispo de Roma, como el vicario de Cristo en la tierra. De ahí que la Iglesia de Roma sea considerada la madre y la cabeza de las iglesias de Roma y de las iglesias del Orbe, lo que meditábamos ayer en la celebración, ¿no?, de la Basílica de Letrán, de la dedicación de la Basílica de Letrán. Gracias, Padre, por el acuñar el romana. Muy bien, porque eso implica que obedecemos al Papa y que estamos en comunión con el Papa. ¿De acuerdo? Padre, los católicos tenemos muchos problemas precisamente con los adventistas, evangelistas y todo, que nos dicen que hemos transgiversado, porque ellos son los únicos que saben leer la Biblia, que todo lo que ellos hacen es de la Biblia, y lo que nosotros hacemos, los católicos, el Papa, las iglesias, y claro, a veces le falta un argumento claro que decimos que Pedro, que incluso Jesucristo, pero en algún momento me faltan ya los argumentos. Bueno, a ver, es una pregunta compleja, pero lo primero que voy a decirte es algo, ¿no?, que es importante. En la Iglesia hay una realidad que se llama el ecumenismo, que hay que saberlo entender. ¿De acuerdo? El ecumenismo es el esfuerzo que realizamos por intentar realizar un diálogo con todas las iglesias que creen en Cristo. ¿De acuerdo? Distinto del diálogo interreligioso, que es dialogar con las personas que creen en un Dios distinto del Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? O sea, las religiones monoteístas, etcétera, etcétera. En el ecumenismo hay algo que creo que es importante considerar. Yo creo que es totalmente infructuosa la tarea de dialogar dialécticamente, ¿no?, con la realidad del protestantismo a través de la argumentación. Porque creo, es una opinión personal,
que cuando no hay una verdadera voluntad de apertura de corazón para buscar la verdad, al final es el orgullo y la soberbia el que guía este diálogo y lo único que terminamos es discutiendo y tirándonos de las barbas, vamos a decirlo así. Creo que es importante que como Iglesia asumamos una tarea dentro de la consideración de ese ecumenismo, y es hacer que en algún determinado momento el tesoro de la Iglesia capte la atención y confronte a los que en algún momento solo consideran el tesoro de las Sagradas Escrituras y niegan la posibilidad de una tradición y de una sucesión apostólica. ¿De acuerdo? Hay que conocer ciertamente la historia del protestantismo, cómo surge, cómo se desarrolla a lo largo de estos 5 siglos más o menos de historia que tiene el protestantismo, para poder en algún determinado momento, ¿no?, plantear dentro de un diálogo más fructuoso, el que surge de la inquietud, el que surge realmente desde el respeto, ¿no?, para de algún modo situar por qué en algún momento podríamos decir que durante 15 siglos, ¿no?, se hizo una inadecuada interpretación de lo que quiso Cristo. Además, porque ellos son depositarios de algo que de alguna manera depende fundamentalmente de una acción jerárquica y eclesial. ¿En qué creen los protestantes? En la sola Escritura. Y recuerdo que algún día, hablando con una persona que fue a visitar a mis padres y que yo estaba con mis padres, me dijo: vengo a anunciarte a Cristo y a la palabra. Y entra, por Dios santo, qué maravilla, entra. Entonces se sentó y dijo: vengo a anunciaros la palabra de Dios. Yo le dije: bueno, muy bien, me parece estupendo, pero ¿por qué crees tú que es palabra de Dios? ¿Quién me dice a mí que esto es palabra de Dios? Porque que yo sepa, Cristo no escribió nada. Entonces, ¿por qué esto es palabra de Dios? Hombre, es palabra... Sí, pero ¿por qué es palabra de Dios? Yo te voy a decir por qué es palabra de Dios. Porque un día la Iglesia jerárquica se reunió para discernir a la luz del Espíritu Santo cuáles libros eran considerados inspirados por el Espíritu Santo, para conformar algo que llamamos un canon sagrado de libros que nos transmiten a nosotros la tradición de la fe cristiana, basada fundamentalmente en la experiencia de una Iglesia que desde siempre ha sido una Iglesia jerárquica e institucional. Es la Iglesia lo que ha dicho que esto es palabra de Dios. No puedes negar a la Iglesia, porque si niegas la Iglesia, niegas su acción en medio de la historia del mundo. Con esto no quiero decir que salgas allá, porque lo que de algún modo necesitamos es fundamentalmente transmitir la riqueza, la perennidad de la experiencia de nuestra fe y sobre todo la riqueza de nuestra liturgia. La riqueza de nuestra liturgia, la profundidad de nuestra experiencia de vida en Cristo. Si la conocieran, conocerían esa riqueza de la que ellos en este momento de algún modo no participan. Nos enseñan a darle valor a la palabra, aunque de algún modo su lectura sea a veces demasiado literalista y para mí demasiado oportunista. Pero le dan valor a la palabra. ¿Cuántos cristianos católicos le damos valor a la palabra de Dios en nuestra vida? Que a lo mejor tienes la palabra, yo la tengo en mi casa, Padre. Sí, la tienes en un atril, en el Salmo 22, bueno, Salmo 20, el Señor es mi pastor, y una telaraña de un lado al otro lado de la página. Tú no lees la palabra. Y la palabra de Dios tiene que ser fuente inagotable de vida para tu corazón. Podemos de alguna manera recoger del protestantismo el valor que le dan a la palabra de Dios y la formación que deberíamos tener nosotros en la historia de la salvación, en la historia bíblica, que muchas veces es muy pobre en los católicos. Y otra cosa fundamental, nuestra vivencia de fe cerca de los misterios. Esto es conocido, lo hemos dicho muchísimas veces, lo que se nos dice en algún momento: vosotros creéis en la presencia de Cristo en la Eucaristía. A los católicos, creéis en la presencia de Dios en la Eucaristía.
Si nosotros creyéramos que Cristo está presente en la Eucaristía, ¿nuestras iglesias estarían cerradas y vacías? ¿Cuál es el testimonio que damos de nuestra adhesión de corazón a la fe, a los sagrados misterios de la vida de Cristo? Porque si es así, ¿dónde estaría centrada nuestra vida? ¿Perderíamos la oportunidad en algún momento de ir a la presencia de Dios? ¿A la presencia viva en el Santísimo Sacramento? ¿Tendríamos que estar de alguna manera insistiendo, por favor, venid a la iglesia, venid a misa? Lo decía en una charla la última persona que me lo dijo. Padre, ¿el 1 de noviembre hay que ir a misa o no hay que ir a misa? ¿Es precepto o no es precepto? Y Señor, dame paciencia, porque donde me des fuerza, donde me dé fuerza, me toca confesarme. Pero ¿cómo puedes tú considerar lo más importante de tu vida? El encuentro con la palabra viva, el encuentro con Jesús sacramentado, su cuerpo y su sangre. No hay realidad más grandiosa y perfecta que se te ofrezca a ti como cristiano católico para crecer y madurar en tu vida cristiana, y todavía sigues considerándola una obligación. Hoy está haciendo frío, qué pereza, madre mía. Nuestras acciones, nuestras actitudes son las que determinan realmente si nuestra fe es una fe esplendorosa, testimonial. ¿Me explico? Porque si llegamos todos y de alguna manera nuestra experiencia es una experiencia de lo que vemos normalmente, la misa, ¿no? ¿A qué hora se acaba? Y salimos de aquí y estamos en nuestra experiencia post-misa, después de recibir la gracia. ¿Te das cuenta quién vino a misa? ¡Oh! El demonio poniéndole velas al Señor. Y mira cómo vino. ¡Oh! Y somos así. Damos un antitestimonio apenas salimos por esa puerta. Nos falta esplendor, esplendor. La Iglesia crece en la medida que entendemos la llamada a la comunión. Una comunión de vida y amor que se hace patente, repito, cuando se hace vida en nosotros. Esa es la mejor forma de mostrar la riqueza de la Iglesia. El que se quiera formar, estupendo. Estupendo formarse. Eso se llama normalmente en la Iglesia, tiene un nombre, se llama apologética. Apologética es el conocimiento de la fe para poder defendernos de los errores doctrinales. Pero si convertimos esto en un debate racional, o sea, ya te digo yo que te vas a desgastar un montón y no vas a conseguir nada, solo disgustos. Y estarás, ¿no? Estarás seguramente tú con tu defensa. ¡Es que el catecismo ya perdiste la batalla. Porque lo único que llevas dentro de tu corazón, ¿qué es? Soberbia, orgullo, creer que tienes la razón, creer que el otro es un tonto que no se entera. ¿Y eso es caridad? Perdón. Una de Corintios 13, es ese texto.
¿de acuerdo? 1 de Corintios 13, denominado el himno de la caridad, ¿de acuerdo? Aspirad a los carismas mejores, dice San Pablo, aspirad a los carismas mejores, y aún así os voy a mostrar un camino excepcional. Excepcional. ¿Qué significa excepcional? Lo no da más. Lo no da más. Me dijisteis que no ibas a ser conformistas. El que no es conformista, ¿qué camino sigue? Un camino excepcional. Ya podría yo hablar las lenguas de los ángeles y de los hombres, que si no tengo amor, soy como una campana. Ya sabéis que las campanas son huecas, y porque son huecas, hacen ruido. Fijaos qué imagen pone el Señor. Sobre todo porque solemos hacer mucho ruido, solemos cacarear mucho y de alguna manera profundizar poco en la experiencia del amor. Porque muchas veces es que yo he hecho, es que yo hice, es que yo... Hacemos mucho ruido como las campanas, pero muchas veces no tenemos esa profundidad de la experiencia de un amor, porque cuando el amor es profundo, el amor, de algún modo, el amor no es... el amor no se impone, el amor se muestra de una manera delicada, soterrada. El amor no busca el propio interés, lo va a decir San Pablo en su momento. Ya podría yo dejarme quemar vivo y entregar todos mis bienes a los pobres, que si no tengo amor, no soy nada, nada. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no se engríe, no se alegra con la injusticia y goza con la verdad, espera sin límites, cree sin límites, ama sin límites. El amor no pasa nunca. Ese amor es la caridad. Ese amor es el de Cristo. Y nos vemos denunciados a través de ese texto de todo aquello que en algún determinado momento no solemos entender de lo que está en la quinta esencia de la vida cristiana. Y es el hecho de que si todo lo que hacemos lo hacemos para satisfacer nuestro propio interés, para afirmarnos a nosotros mismos, para buscar protagonismo, ¿qué es lo que estamos guardando en el corazón? Nada. Nada. Además, os digo con el corazón en la mano que cuando buscamos esas cosas vamos a sufrir enormemente. ¿Qué te pasa? No reconocieron lo que hice. ¿Qué esclavitud más grande? Si lo único que te interesa es que las demás personas te reconozcan y te tengan en cuenta y te hagan protagonista, porque lo único que buscas ahí es tu propio interés, y el amor tiene que llevarte a salir de ti mismo. Hemos dicho que cuando esas realidades se hacen presentes en nosotros, esas actitudes de rivalidad, de competencia, de importancia, ¿qué se genera en el ámbito de la comunidad cuando no hay verdadero amor? ¿Qué se genera? Fricción, ruptura, dificultad, división. ¿Me explico? Por eso es importante que aprendamos el valor, ¿no?, de lo que Cristo nos muestra a través del Evangelio, caracterizado de alguna manera por su enseñanza magistral acerca del amor. Volvemos a lo mismo. Volvemos a aterrizar en el fundamento de nuestra fe. Cristo nos amó y nos confió a nosotros el ministerio de su amor. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esa es la gracia que tenemos que procurar para que la comunión sea fuerte y efectiva en nuestras comunidades cristianas. Purifica en tu corazón aquello que en algún momento te limita
y te condiciona y te lleva a buscarte a ti mismo. ¿De acuerdo? Y lo sabemos. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos por nuestras reacciones. Ahí donde nos descubrimos a nosotros mismos en nuestras malas inclinaciones, en nuestras malas disposiciones. Porque la envidia la sentimos. Porque el que otro sea protagonista y no yo y me hace sufrir, eso lo sentimos. Porque en algún momento cuando pensamos que alguien está haciendo algo que no tiene que hacer y a mí eso me irrita, eso lo sentimos. Nuestros juicios los sentimos. Y tenemos que ser conscientes para que lo podamos purificar. ¿De acuerdo? Antes de empezar la misa, vamos a escuchar tal vez un par de palabras de alguien que quiera dar testimonio de lo vivido en estos días y de haber escuchado al Padre Francisco o de sus enseñanzas en las iglesias. ¿Alguien desea hablar al respecto? Sí. Mirad, voy a responderte a esa pregunta con una frase de la Madre Teresa de Calcuta, santa de nuestro tiempo. Un periodista se acercó a la Madre Teresa de Calcuta y le hizo la pregunta siguiente: Madre, ¿es usted santa? Ya os podéis imaginar que la Madre Teresa en ningún momento dijo, sí, claro, no. La Madre Teresa, siendo consciente de que la santidad es un proyecto que se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida, dijo lo siguiente: ser santa no lo sé, ser santa no lo sé, pero quererlo y pretenderlo mucho. Quererlo y pretenderlo mucho. Si aquí, todos los que estamos aquí, renunciamos a querer ser santos, si renunciamos a querer ser santos, estamos renunciando a ser cristianos. Por tanto, yo no solamente creería, porque lo creo, sino que afirmaría que todos los que estamos aquí, si acogemos la gracia y nos dejamos transformar por Cristo, lograremos algún día alcanzar esa meta en nuestra vida. Y es una aspiración a la que no debemos renunciar. Ser santos está ligado a nuestra vocación cristiana. ¿De acuerdo? Así que aspirad al cielo. Aspirad al cielo. Aspirad al cielo. Porque el cielo es vuestra verdadera meta y es el verdadero sentido al que se dirige nuestra vida. ¿Me has entendido? Así que, y te invito a que lo seas.